Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de la internet. Le damos gracias a Dios por sus vidas, le damos gracias a Dios por la bendición que todavía nos da de seguir predicando la palabra de Dios, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que en los posteriores tiempos muchos desearán escuchar la palabra de Dios y pues ya no va a ser posible porque la persecución se va a incrementar a nivel global probablemente, pero ahorita todavía tenemos la libertad de venir a la palabra de Dios, a la Biblia, y poder escuchar el consejo de Dios. No es un consejo de un ser humano, no es un consejo de, no sé, de algún sabio humanamente. Es el consejo del mismo creador de los cielos y de la tierra, el que creó la luz, ¿verdad? Porque en el principio Dios dijo, sea la luz, y la luz es algo que pues honestamente no podemos entender qué es la luz, porque vemos los focos eléctricos, sí, vemos la luz solar, sí, pero cómo es que ese reflejo o espectro, bueno, espectro no, ese reflejo luminoso produce colores en la materia, el madera, el fierro, el color, igual en todas esas cosas, y cómo eso lo puede producir en nuestro cerebro, cómo está conectado todo eso con nuestros ojos y nuestro cerebro. Hay una enfermedad que se llama, esta enfermedad, ¿cómo se llama, hombre? Donde las personas no distinguen ciertos colores. Se me fue el nombre, pero hay personas que no pueden distinguir el color rojo. En su vida jamás han visto el color rojo, porque dentro de sus ojos, de sus párpados, algo les falta. Miren, es impresionante porque nosotros vemos las impresoras que tú le pones los colores de diferentes, ¿verdad? Y la impresora se encarga de sacar, de imprimir los colores que tú copia de la imagen. Y si tú le quitas un color, bueno, pues no va a salir ese color. Así es el ojo del ser humano. Si todos nosotros tenemos la bendición de poder tenerlos todos en la mente, en nuestro cuerpo, perdón. Oigan, esa es una bendición porque no son muchos, pero sí hay algunos que no pueden distinguir ciertos colores. El color rojo, todo lo que proviene del color rojo, el rosa y todo eso, ellos en su cerebro lo reflejan como si fuera un verde más oscuro, un verde no tan oscuro, porque en su mente no está el color rojo y también les faltan otros diferentes colores. Entonces, ¿verdad? Nosotros le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado la bendición de poder disfrutar de su creación. Y muchas veces el maligno se encarga de que nosotros no veamos tantas bendiciones que Dios nos ha dado como seres humanos, como su creación. Y ahora como hijos de Dios, pues tenemos la luz, tenemos la palabra de Dios más confiada, la palabra profética más segura, en la cual haríamos bien al estar atentos, como una lámpara que alumbra, ¿verdad?, pues en medio de las tinieblas. Entonces, bueno, nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que es el consejo del Rey de Reyes, del Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, sean tronos, sean potestades, sean reinos. Todo fue creado por Él y para Él. Y ese Creador es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Señor, el Mesías, Santo, el Señor Jesucristo. La palabra Jesucristo, Jesús, significa Yeshua, que significa Salvador del mundo, Salvador. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enviado un Salvador a nosotros. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que a través del nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gloria y de verdad. En el libro de Juan capítulo 1 dice, ¿verdad?, el principio del el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ya, ¿verdad?, vemos lo demás.
Y nosotros vemos en la palabra de Dios que para eso Dios nos dejó su palabra. La Biblia dice que Dios se complace más en la obediencia o en obedecer su palabra que en la grosura de los carneros, y en poner atención, o sea, en que la tomemos en cuenta y la leamos con atención, con seriedad, con seriedad su palabra, que en la grosura de los carneros, porque como Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios, y en poner atención a su palabra que en la grosura de los carneros. ¿Por qué Dios se complace más en que nosotros hagamos eso? Porque nos va a ir bien a nosotros, y Él, como nuestro Padre, pues es lo que Él quiere, que nos vaya bien a nosotros, a su iglesia, claro, a toda la humanidad, porque el Evangelio es para toda la humanidad. Pero vemos cómo Satanás ha corrompido la mente del ser humano, cómo ha corrompido las enseñanzas, cómo ha corrompido la naturaleza, cómo ha corrompido los pensamientos, la mente, cómo ha desviado los ojos de las bendiciones de Dios, ¿verdad? De las bendiciones que Dios nos ha dado, y ha desviado la atención. Bueno, no sé cómo el maligno ha hecho tantos estragos, tanta destrucción, y muchas veces solamente la Biblia dice, ¿verdad?, que Él es el tentador. Él solamente nos puede tentar, de nosotros depende, Él no tiene el poder para obligarnos, ese poder lo tenemos nosotros. Entonces por eso la Biblia, por eso vemos al Señor Jesucristo cuando estuvo en la tentación, como el maligno, ¿verdad?, estuvo tentando. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Usó la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios, porque Satanás quería mentir, quería torcer la palabra de Dios, quería engañarnos, que Dios había dicho algo cuando Dios había dicho todo lo contrario. Porque vemos, ¿verdad?, que le dijo, ¿verdad?, escrito está que ni un hueso va a ser quebrado para que sea el sacrificio perfecto. Arrójate para ver si es cierto que Dios va a mandar ángeles. El Señor Jesucristo le dijo, sí, eso es verdad, pero también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Y vemos, ¿verdad?, le dijo, adórame y te voy a dar todos los reinos del mundo, porque a mí me ha sido dado. Y algunos dicen, sí se los dio, no se los dio. Nosotros vemos el mundo que está patas para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el ser humano muchas veces obedece más a sus emociones, a sus sentimientos torcidos, que a los sentimientos y las emociones que la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener en nosotros. Y verdad, el Señor le dijo, no le dijo que no me le dijo, sí, escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a nadie más, ni a ti, ni a nadie, ni a los gobernadores, ni a nadie, solamente a Dios. ¿Verdad? Y vemos cómo el Señor Jesucristo usó la palabra de Dios en acción para pues refutar todas las enseñanzas del maligno. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que huyamos de la tentación, no la contemplemos, o de cualquier otra cosa, porque es la manera en la que Satanás nos va a atacar, a querer destruir nuestra vida. Escuchamos esos consejos del maligno para destrucción, escuchamos la palabra de Dios para bendición. Por eso el libro de Gálatas nos dice, ¿verdad?, que si un ángel del cielo, no dice un demonio, no, dice, si un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio diferente, dice que sea maldito, anatema. ¿Por qué? Porque va a traer esa maldición a tu vida. Y vemos, ¿verdad?, hay apariciones, que se apareció la Virgen de Guadalupe, que se apareció el ángel Moroni, que se apareció Hare Krishna, bueno, un montón no sé si fueron ángeles, no sé, ¿verdad? Pero vemos cómo han surgido muchas religiones que han visto supuestos apariciones divinas, apariciones del cielo. ¿Y qué es lo que traen esas apariciones del cielo a la gente? Pues no traen bendición, traen maldición. Entonces por eso, ¿verdad?, tenemos que tomar la palabra de Dios, escuchar
escuchar el consejo de Dios seriamente, porque son palabras que su profundidad, su significado son los más altos que pueden haber en esta tierra. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que cada vez más nos acercamos a la Pascua, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos que estudiar las fiestas de Dios, porque a través de las fiestas del Señor entendemos el ministerio del Señor Jesucristo. Es muy importante, porque cada vez cuando estudiamos la Pascua, que fue una transformación a nivel mundial, que estaba profetizada desde Adán y Eva, cuando le dijo, ¿verdad? Tu simiente le pisará la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. Entonces vemos en la palabra de Dios que la Pascua solamente la hablamos el día de Semana Santa, pues. Y para colmo, a veces los evangélicos lo hacen también en la fecha que lo hacen los católicos, o que lo hace Roma, cuando la palabra de Dios, cuando el calendario de Dios, cuando Dios dejó un calendario, es el que tenemos que irnos amoldando. Se están haciendo judíos, todo eso. Miren, tenemos que aclarar una cosa: nosotros no nos estamos haciendo como los judíos de Israel del 2026. No nos estamos haciendo como ellos, y de hecho no se hagan como ellos, porque ellos son los mismos judíos que estaban en el tiempo del Señor Jesucristo, o sea, las costumbres son las mismas. Y el Señor Jesucristo les dijo: ustedes invalidan los mandamientos de Dios por sus tradiciones y por sus costumbres, no por las de Dios. Ellos, los de Israel del 2026, deberían de hacerse a la manera de la Biblia, al igual que nosotros. Obedecer la palabra de Dios es como nosotros lo tenemos que hacer. Ellos, ¿verdad? Oye, más. De hecho, las guerras que han peleado ahorita, las han peleado a la manera de sus sabios, no a la manera de Dios. Si no, ya eso hubiera parado desde hace tiempo. Y hubieran eliminado al enemigo, ya no estuvieran, ¿verdad?, ahí haciéndolos quedar mal. Ya esos pueblos que han derrotado se hubieran levantado como naciones poderosas, pero no hacen eso. Se dejan llevar por los gobiernos, se dejan llevar por sus sabios, ¿verdad? Y vemos ahorita como dentro del pueblo de Israel hay mucha corrupción. Entonces vemos en la palabra de Dios que por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, no hacernos como los judíos del 2026, ni hacernos como los judíos del Señor, cuando en el tiempo del Señor Jesucristo. Tenemos que hacernos a la manera de Dios, a la palabra de Dios, a la manera de la palabra de Dios, porque hay mucha ignorancia dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, mucha, porque todavía tienen muchas costumbres de Roma, muchas costumbres de Roma, ¿verdad? Que pues en esto no benefician a nadie. La Biblia nos dice que Dios es amor, pero ¿qué amor estamos demostrando? ¿Estamos demostrando el amor del mundo? ¿O estamos demostrando el amor sacrificial? Que aunque nos critiquen, que aunque nos digan, ¿verdad?, que somos no sé qué, predicamos el amor de Cristo, predicamos que la salvación solamente está en Cristo, en nadie más. Ese es el amor sacrificial. Porque cuando tú predicas eso, la gente te va a empezar, pues no te va a ver bien mucha gente. Y te va a decir: no, pero es que también salva fulanito, es que yo confío en no sé qué, y es que ¿por qué tú dices eso? Y no sé qué, ¿verdad? Pero nosotros lo predicamos por amor, predicamos a Jesucristo y crucificado, porque en la cruz del Calvario fue donde toda esta transformación se ha llevado a cabo. 4000 años en burro, 4000 años con aceite, con velas, ¿verdad? Llegó el Señor Jesucristo y en menos de 2000 años, luz eléctrica, motor de gasolina, calles pavimentadas, conexión entre naciones, en menos de 2000 años.
y vemos, ¿verdad?, luz eléctrica, avances tecnológicos y todo eso. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y nos ha dado esa iluminación como seres humanos, esa creatividad que todo ser humano tiene, que fue creado, solamente que el pecado vela ese entendimiento en nuestras mentes. Por eso, ¿verdad?, nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que entender bien de qué se trata el Evangelio del Señor Jesucristo. No solamente se trata Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ya soy salvo y ahí nos vimos, ya no tengo que hacer nada. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que nosotros, bueno, de hecho nosotros no podemos entender el nuevo pacto, no lo podemos entender sin entender el antiguo pacto. No lo podemos, es que ya quedó abolido. Lo que quedó abolido era la condenación que nos traía el estar apartados de Dios, porque la ley nos decía no robes cuando a nosotros nos gustaba robar, ¿verdad? Nos gustaba mentir o nos gustaba otra cosa que no en contra de la palabra de Dios. Entonces por eso nosotros vimos en la palabra de Dios que cuando Dios abolió la ley, abolió la maldición de la ley, porque a través de Jesucristo nadie podía cumplir la ley, solamente Cristo. A través de Cristo nosotros somos justificados, no por las obras de la ley. La ley solamente trae estabilidad a nuestra vida, para que no nos destruyamos, para que no hagamos caos. La ley de Dios solamente es la que nos guía al verdadero amor de Dios. La Biblia nos dice que la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas vamos a ver cómo amar al prójimo, y en amar al prójimo como a ti mismo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en el nuevo pacto, que si amamos a Cristo, amamos su palabra. Si amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos, porque los mandamientos no son gravosos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. No solamente los del nuevo pacto. El nuevo pacto te dice que si tú codicias a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Que si tu mano derecha te es ocasión de caer, móchala. Que si tú codicias a la mujer de tu prójimo, sácate un ojo, mejor, porque nos habla de la seriedad del pecado. En la ley tenías que cometer el acto, y no solamente cometerlo, sino las consecuencias que vienen después, dolor, bueno, y tantas cosas. Que ya me metieron en la cárcel por andar robando, por andar ahí de narcotraficante, por andar ahí de terrorista, por querer hacer cosas que van en contra de la ley. Ya estoy en la cárcel, ya me van a dar la silla eléctrica, o ya estoy en el hospital, ya me dejaron inválido, y verdad, y los padres llorando, los hermanos llorando. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que eso es lo que trae el pecado. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio. Los mandamientos que están en Levítico, en el Pentateuco, los mandamientos ceremoniales, no podemos cumplirlos. Pero eso no nos quiere decir que no tenemos que saberlos. Porque en el milenio, cuando nos vayamos de esa tierra o que nos moramos, la Biblia nos dice que en el milenio, cuando estemos en el reino del Señor Jesucristo, vamos a guardar todavía la ley ceremonial. Porque la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo reine, todas las naciones que sobrevivan al Armagedón o a la guerra, sí, al Armagedón, todas esas naciones dice que van a subir a Jerusalén cada año. Yo voy cuando se me dé mi regalada gana, cada año, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la séptima fiesta de las que están en la palabra de Dios. Pero no conocemos, nada más conocemos la fiesta de nuestro pueblo. Como la otra vez dijimos, ¿qué vamos a hacer en el milenio? ¿Qué vamos a hacer en el reino de Dios? ¿Qué vamos a hacer cuando yo me muera y me vaya con Dios? A lo mejor me voy a quedar en una nube, en un rincón. Era lo que yo pensaba cuando estaba niño chiquito. El cielo está lleno de nubes. A lo mejor allá, ¿verdad? No en el cielo no hay nubes. Ese es otro reino. Más real que por cierto. Entonces, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para ese viaje eterno que nos espera.
¿Qué vamos a hacer allá? ¿Allá cómo se vive? ¿Allá qué es lo que hacen? Bueno, pues aquí está la palabra de Dios. En el milenio se va a seguir celebrando la fiesta de los tabernáculos y muchos no saben ni qué es eso. Porque dicen, es que no vamos a ser judíos y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué te vas a hacer? ¿Mundano? ¿Vamos a vivir el reino de Dios como tú nos digas? ¿Como tu vida la vives? ¿Así de mal? No, tenemos nosotros, ¿verdad?, que tener conciencia. Tenemos que tener un poquito de conciencia elemental, mi querido Watson. ¿Qué vamos a hacer allá? No es que yo soy salvo y yo creo que vamos a vivir allá y va a haber bailes y va a ser todo. No va a ser así. Y todo eso está escrito en la palabra de Dios. Las fiestas del Señor son las que nos preparan para ese viaje. La palabra de Dios. Todas las fiestas el Señor Jesucristo nos dejó. Dios el Padre nos dio un calendario desde enero hasta diciembre. Y algunas cosas vinieron al transcurrir el tiempo, porque la palabra de Dios no es un cuento chino, ni es una historia de ciencia ficción, no. La palabra de Dios es algo que está pasando en tiempo real. Vemos cómo surgió la fiesta del Hanukkah, la fiesta de la rededicación. Vemos cómo surgió la fiesta del Purim, cuando estuvo a punto de ser eliminado el pueblo de Dios con la reina Esther, ¿verdad? Y cómo vimos otro reflejo no hace mucho con el holocausto de Adolf Hitler. Entonces son fiestas que se conmemoran por la liberación, por el triunfo de Dios, del pueblo de Dios, para el bienestar de la humanidad. Porque si no fuera por la ley de Dios, no, hombre, ya nos hubiéramos autodestruido. Viviéramos en un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios. Y a veces, ¿verdad?, aquí insistimos mucho en eso porque lamentablemente mucho porcentaje de la iglesia no lee la Biblia. Y quiere, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, a través de poderes mágicos o poderes místicos, Señor, dame poder, dame gracia, quiero triunfar en el mundo y todo eso. Y pues así no funciona. La Biblia dice, ¿verdad?, esfuérzate en guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Nunca se parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito. Porque entonces, ¿verdad?, todo te salga bien. Josué 1:8. Entonces nosotros vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que ahí está el consejo de Dios. Y por eso la importancia de nosotros escuadriñar las Escrituras, celebrar las fiestas conforme a Dios las está pidiendo, no conforme a los judíos. Nuevamente digo, no. Los judíos celebran la cena del Señor, el Seder de Pascua, conforme a sus tradiciones. Ellos ponen un huevo, que yo no sé qué simboliza, bueno, sí sé qué simboliza. Ponen más cosas que no están en la Biblia. La Biblia solamente nos habla del pan sin levadura, de las hierbas amargas, ¿verdad? Nos habla del vino, nos habla de las bendiciones del Señor, de la carne del cordero. Son cosas que nosotros tenemos que entender, porque el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, si comieren mi carne y mi sangre, y bebieran mi sangre, en el Evangelio de Juan, y los fariseos, que estaban igual que, no sé, ¿verdad?, y los escribas, hasta le hicieron cara de fuchi, dijeron, ¿cómo nosotros vamos a comernos la carne de un ser humano? ¿Qué somos, caníbales? ¿Cómo nos vamos a tomar la sangre de un ser humano? ¿Qué somos, vampiros o qué? El Señor Jesucristo no estaba hablando de eso. Él estaba hablando del sacrificio del Cordero de Pascua que salió de Egipto. Ese sacrificio que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era una sombra del sacrificio que venía.
Porque el Señor Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice que Él es el pan de vida. Él es la palabra de Dios, Él es el maná. ¿Y cómo es Él que nosotros digerimos eso? A través, ¿verdad?, de la palabra, del verbo, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de su ejemplo. Es como nosotros cumplimos eso, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es la puerta. Pero imagínense, si los judíos que vivían ahí ya estaban más helenizados que ni sus antepasados judíos, pues no iban a entender eso. Y menos si no leían la Torá, menos si no leían el Pentateuco ni los profetas. Porque ellos, los sabios sacaron la Mishnah y sacaron otros libros que le ponen cargas, que desvían los mandamientos de Dios para poner ellos sus leyes. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que pues hoy es lo mismo. Mucha iglesia, lamentablemente, iglesia evangélica, porque la Biblia nos dice en el libro de Mateo 24 que el amor de muchos se va a enfriar. Pero como no leemos eso hasta que no nos cae el ramalazo, ¿verdad? La Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar, que tenemos que orar para mantenernos en las cosas de Dios, porque el mundo, pues este cuerpo está viciado al mundo, y a este cuerpo le gusta el mundo, a este cuerpo le gusta lo malo. A veces a mí, pastor, y todo eso, oiga, pues yo soy carne. ¿Tiene tentaciones? Sí, tiene uno. ¿Cómo no va a tener tentaciones? De todas, hasta de odio, de ira y de todo eso, pero una verdad, cálmate, eso no está bien. Porque así somos, pero si nos dejamos que el mundo no terminamos bien. Por eso la palabra de Dios es la lámpara en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y nos abre el entendimiento para ver a veces, porque a veces no vemos ni el daño que hacemos. No lo vemos. Mentira que lo vemos. Eso tiene que ser Dios el que nos haga recapacitar. Porque muchas veces nosotros como hijos dañamos a nuestros padres. Los dañamos. Yo muchas veces llegué mal a mi casa. Y la que terminaba enferma era mi madre. Cuando me veía todo golpeado, todo cortado, todo mal. Y yo me arrepentía. No, yo no me arrepentía en ese momento. Yo no me arrepentía. Mi madre terminaba hasta en cama, con la presión altísima. Y yo decía que amaba a mi mamá y todo eso. ¿Verdad? Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Ya hasta ahora que Dios nos abre el entendimiento, dice, ¿verdad? Como que, pues sí, entendemos el daño que podemos provocar. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que en los últimos tiempos sí va a pasar así, pero piensa que todo es como hace 20 años, como hace 15 años atrás. Yo recuerdo hace 10 años, hace 20 años, el mundo no se sentía así. En ese tiempo, hace 20 años atrás, yo me iba a pescar, el día me duraba más, mi trabajo, mis hijas, ¿verdad? De la televisión, veían ahí programas de televisión, del área. Se sentía una tranquilidad un poco más, el ambiente más pasivo, más en paz. Ya en estos tiempos, oigan, van a la calle, van al mall, al supermercado, y se siente a veces, ¿verdad?, que siempre uno anda corriendo para allá y para acá, y que ya no me alcanza ni para el kilo de tortillas y todo eso, y es que es tu culpa, y es que es la culpa de allá. Oigan, que no se dan cuenta que ya no es lo mismo. ¿No se han dado cuenta que naciones enteras del planeta Tierra están en quiebra? Miren Argentina, cómo los quieren esclavizar.
Miren Siria, cómo fue destruida. Miren Irak, cómo fue destruido. El mundo está cambiando. La economía está cambiando. Pero si nosotros no nos damos cuenta del tiempo en el que vivimos, vamos a terminar siendo llevados por esa corriente de desesperación mundial. Y la Biblia por eso dice que por eso Dios nos los dejó escrito, para que nosotros sepamos y no temamos. Para eso son las profecías del Señor, que no son cuentos de fantasías animadas. Es la palabra de Dios, es la profecía más segura que nosotros la vemos en tiempo real. El que va a desestabilizar al mundo va a ser Irán. Ahorita va a haber guerra allá y todo eso, no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no lo sabemos, pero nuestro ojo tiene que estar puesto en Israel. Israel es la manzana de la discordia. Israel no es una perita en dulce, pero es Dios le dio la promesa a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Si fuera por ellos, olvídese ya, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de Salomón. A Salomón lo dejó por la promesa del rey David. Ese Salomón también hizo cosas que no debió de haber hecho. El pueblo de Israel, cuando Dios en el antiguo pacto traía juicio sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, era porque el pueblo de Israel estaba blasfemando el nombre de Dios. El nombre de Dios estaba siendo blasfemado en todas las ocasiones. No hay uno solo donde Dios diga: ay, está portándose bien el pueblo de Israel, déjenlo destruir. No. Siempre estaban adorando a Baal, adorando a Moloch, a Acera, y bueno, había un montón de cosas locas que estaban haciendo. Y la palabra de Dios, guardada en el tesoro de Dios, sin leerla, guardada en los muros, sin ponerle atención. En el tiempo de los reyes, bueno, hasta el rey Josías, él fue el que sacó la ley de Dios. Y dijo: Dios mío, dice que estaban haciendo construcciones y encontraron la ley de Dios. Otros, ¿verdad?, la guardaron en el tesoro. Y ya fue el tesorero y dijo: ay, ¿y este libro que ya lo sacamos de la pared? A ver, échalo. Ay, es de la Torah, es la ley de Dios, es la ley de Moisés. A ver, déjese la leo al rey Josías. Rey Josías así dice: primer mandamiento, escuche Israel, vuestro Dios uno es. Nosotros tenemos a Acera metida en el templo. Tenemos a Moloch haciendo los sacrificios. Tenemos a no sé quién. Y dice que el rey Josías rasgó sus vestimentas y dijo: por eso estamos en maldición, o estamos en maldición. Porque la ley bien guardada, la Biblia bien guardadita, para que no se ensucien ni la toco. No, gástenla y cómprense otra y otra y otra. Así como muchas veces compramos teléfonos, que son muchísimo más caros. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, la estaba guardada. Y el rey Josías dijo: hemos pecado contra el Señor. El rey, su abuelo, su tatarabuelo, el rey Ezequías, dice que cuando él llegó a ser rey, dice que rompió en pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. El bronce representa, ¿verdad?, el juicio y eso, la serpiente de bronce que habían hecho en el tiempo de Moisés. Porque hasta Ezequías todavía la adora. Y Dios nunca dijo que adoraran esa serpiente. Solamente dijo: el que crea, ¿verdad?, y viera la serpiente, tuviera su fe en la palabra de Dios, no en la serpiente, y que fuera obediente, ¿verdad?, va a ser salvado de esa picazón de serpientes. Pero para el tiempo de Ezequías todavía la adoraban. ¿Pero qué era el pueblo de Dios? Lean el libro de los jueces y van a ver que hicieron una de locuras, Dios mío. Vemos al rey David con mujeres como si fueran zapatos.
Vemos al rey Salomón, ese sí, yo no sé, ¿verdad? Casándose y casándose y casándose. Cuando ya la ley de Dios en el libro de Levítico les había dicho que solamente tenían que casarse con una persona. Y así viven muchos israelitas hoy en día, del 2026. Porque la ley solamente, pues también nada más la adoran. Y Dios no se complace en que adoremos la ley de Dios, se complace en que la obedezcamos. Por eso le digo, en su Biblia, no diga, ay, no la uso para que no se me gaste. No, sí, gástate y cómprate otra si se te rompe. Y el día que te digan, ¿sabes qué? Pues ya la Biblia ya se acabaron, pues ahora sí, cuídala. ¿Verdad? Pero entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que muchas veces la iglesia está muy analfabeta en cuanto a las cosas de Dios, lamentablemente. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que en los posteriores tiempos venía la apostasía dentro de la iglesia. La apostasía. Porque escuchan doctrinas de demonios. Eso quiere decir que en el púlpito predican demonios. Y muchos dicen, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, amén, amén. ¿Por qué? Por la ignorancia que ellos tienen de la palabra de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que, pues sí, es eso lo que nosotros vemos. Tenemos que empezar a leer la palabra de Dios para poder hacernos doctos en la palabra de Dios y tener vidas bendecidas. Entonces nosotros por eso vemos aquí, ¿verdad?, en la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ¿no? Y ese mismo pueblo es el pueblo del 2026. Yo creo en mi corazón que, como le dijo Dios a Elías, Elías le dijo a Dios, Señor, es que ya no queda ninguno, ya mejor a mí también, llévame contigo. Y Dios le dijo, no, Elías, todavía hay 400 de mis profetas, 400 que todavía guardaban la ley, que no han doblado su rodilla a Baal. Y yo estoy seguro que en el pueblo de Israel todavía hay personas, muchas personas, que todavía aman a Dios, pero la gran mayoría siguen las leyes de los hombres, lamentablemente. Y no es la excepción. La iglesia, mucha iglesia también solamente sigue mandamientos de hombres, en lugar de escuadriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros encontramos el consejo de Dios. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que ahí es donde nosotros vemos. Por eso cuando Dios castiga a Israel, es porque Israel está mal. Israel está poniendo su esperanza en otros dioses. En este tiempo puede ser en otra nación, en lugar de confiar en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Ponen su confianza, su esperanza en personas. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios cuando todo eso está pasando? Pues trae juicio. En el antiguo pacto vemos que Dios les dijo en el libro de Jeremías, Dios les dijo, ¿verdad?, la visión, creo que es la visión de Jeremías o Zacarías, no recuerdo cuál de los profetas es, donde Dios le dijo, ven, te voy a enseñar lo que hacen dentro de mi templo. Bueno, los líderes, ¿verdad?, tenían adorando a Moloch, a dioses, dentro del templo del Señor. Y Jeremías le dijo, arrepiéntanse, porque Dios va a traer juicio. Y ellos dijeron, tú eres un profeta falso. Nosotros somos el pueblo de Dios y hacemos lo que se nos dé nuestra regalada gana, porque somos el pueblo de Dios, no tenemos que obedecer la ley de Dios. Y Jeremías les dijo, arrepiéntanse. Y vemos, ¿verdad?, que el templo fue destruido por Babilonia y muchos fueron llevados en cautividad. Y por último, cuando Jeremías confrontó a los que sobrevivieron a todo eso, le dijeron, Jeremías,
si es cierto lo que tú habías dicho, perdónanos. Bueno, dile a Dios que nos diga qué quieren que hagamos. Vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Ahora sí, Jeremías, de veritas, ir a por esta. ¿Verdad? Bueno, dijeron, ahora sí, Jeremías, vamos a obedecerte. Y Jeremías oró a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, no se vayan a Egipto. Quédense aquí. Porque Babilonia devastó el pueblo de Israel, lo devastó, la tierra de Israel. Pero en Egipto había prosperidad. Y Jeremías fue y les dijo, oigan, dice Dios que no nos vayamos, que nos quedemos. ¿Verdad? Jeremías, yo creo hasta así, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a poner? ¿Cómo empezaremos aquí todo el asunto? Porque pues no nos vamos a ir. Déjenles Dios. Oigan, dijo Dios que nos quedáramos. Y el pueblo que había quedado le dijeron, tú no eres profeta. ¿Cómo Dios va a querer que nos quedemos aquí si en Egipto está bien? Vámonos todos a Egipto. Ellos esperaban que Dios les dijera, que Dios razonara conforme a su razonamiento y les dijera, no, pues sí, váyanse a Egipto un rato. Pero Dios les dijo, quédense. Y como no les gustó la palabra de Dios, agarraron y se fueron en rebeldía. Se llevaron, bueno, Jeremías también se fue con ellos. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Y les digo, es que tenemos que tener discernimiento. No tenemos que dejarnos por llevar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Tenemos que orar por la nación de Israel, definitivamente tenemos que orar por la nación de Israel. Pero no tenemos que tolerar todas las injusticias. Un presidente que está siendo acusado de robo, un primer ministro, ¿verdad? Que lamentablemente está casado con otro hombre en Israel, pero de eso no hablan. Busquen quiénes son los encargados, si se van a quedar con el ojo cuadrado, porque es lo mismo con el rey Acab. Ay, sí, el rey Acab, un rey horrible, un rey malísimo. La reina Jezabel, ¿verdad? De hija del diablo, no sé qué. Eso está en los libros, eso no puede pasar ahorita. Está pasando el tiempo real. Por eso, el único gobierno que nos garantiza la paz es el reino del Señor Jesucristo. Y ese es el reino que nosotros tenemos que anhelar y esperar. Porque la Biblia dice que este mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Y Dios, el Señor Jesucristo llamó el Dios de este siglo. No dijo, ay, va a venir el diablo sin vergüenza, ¿verdad? Ya lo derroté como un animal y todo. No, le dijo el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Porque si nosotros no nos damos cuenta de todo eso, no nos debe bien. Vamos a ser engañados por nuestras emociones. Solamente tenemos que obedecer la palabra de Dios, orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, la iglesia perseguida, orar por el pueblo de Israel, orar por nuestros familiares, orar por nosotros, orar por los que nos pidan oración, ¿verdad? Pero con los ojos sobrios y no engañarnos. Y ver, ¿verdad?, lo que la Biblia nos dice. Cuando Dios castigaba al pueblo de Israel era porque el pueblo se había desviado. Y la Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9 y 9 de esos, 9 hasta el, nos dice, ¿verdad?, que va a venir una gran persecución sobre el pueblo de Israel, grande. Y hasta Daniel se quedó, ¿verdad?, desfallecido. Por eso tenemos que orar por ellos. Son duros, son malos, no se escupen. Bueno, a nuestros hermanos que van allá, nuestros hermanos cristianos que van allá, los escupen. Tú estás predicando en la calle y pasan y te golpean, no te pueden hasta golpear, hasta quitar la vida. Porque Dios le dijo a Moisés, le dijo, son de dura cerviz, son tercos como una mula, como decimos en México.
son tercos. No creas que Dios le dijo, ay, Moisés son de duras cerviz, y eran bien buenos. No. Por eso Moisés se le llamó, ¿verdad?, el hombre más paciente del mundo, porque tenía que lidiar con personas que lo querían matar cuando no hacía o no les salía lo que ellos querían, o no les daban lo que ellos querían. O sea, bueno, eso. Tenemos que orar por el pueblo de Israel, porque la palabra de Dios nos dice porque es el pueblo de Dios, por la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, no por lo que son, porque son malos, son muy, bueno, sí, eso. Tienen la ley de Dios, tienen la bendición de Dios, sí, pero al que mucho se le da, mucho se le demanda. El que tiene grandes privilegios, también tiene grandes responsabilidades. Entonces, por eso nosotros tenemos que orar por ellos, porque la Biblia dice que va a ser como una como una manzana de discordia, va a ser una piedra pesada para todo el mundo. Entonces, por eso vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que tenemos que estudiar, escuadriñar las Escrituras, porque ahí es donde nos revelan muchas verdades, pues, de nosotros, del tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Pero lo bueno es de que también la Biblia nos dice que en Dios hay perdón de pecados, en Dios hay restauración. La Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Y Dios es un Dios de inicios. Nuestro Dios es un Dios, ¿verdad?, de que la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y si estamos vivos, aunque estemos enfermos de enfermedades terminales, nos podemos poner a cuentas con el Señor y irnos a la presencia de Dios. No terminar en el castigo eterno que muchas veces merecemos. No, ¿cuál merecemos? Muchas veces, ¿cuál? No, en el castigo eterno que merecíamos o que merecemos a veces. Pero la misericordia de Dios, como les digo, son nuevas cada mañana. La Biblia dice, ¿verdad?, que si oráramos, nos arrepintiéramos y nos apartáramos de nuestro camino, de nuestros malos caminos, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios escuchará y restaurará nuestra vida, nuestra alma, siempre y cuando nosotros nos sometamos a Dios, tener un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento nos está hablando, ¿verdad?, que seamos guiados por lo que la palabra de Dios nos dice. Nos habla de los frutos de la carne, nos habla de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los que tenemos más? Nos habla de las leyes ceremoniales, nos habla de las leyes morales, nos habla de las leyes hasta alimenticias. Dios nos instruye en toda nuestra manera de vivir. Nos dice, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu, de la carne. Nos habla de los pensamientos. Tenemos la mente de Cristo. Renueven el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. No, ¿verdad? Ese es el nuevo nacimiento. No voy a añadir, ese es el nuevo nacimiento. Nos habla de los frutos de la carne para saber si somos más carnudos, más carnales que espirituales. Ahí está el reflejo. No tenemos que voy a ayudar 40 días y 40 meses para que Dios me diga si soy más carnal o más espiritual. Voy a orar 21 días como David. No, lee la Biblia. Bueno, sí, ora también, pero lee la Biblia y obedece. Y te vas a dar cuenta en qué estamos y qué no, ¿verdad? Porque si la Biblia, la palabra de Dios la han metido en muchos misticismo, muchas cosas que no es lo que la ley de Dios, no es como se tiene que interpretar la ley de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos da a guiar a su palabra. Y muchas veces nos va a redarguir no muchas veces, siempre nos va a redarguir
cuando estamos haciendo las cosas malas. Por eso, ¿verdad? Tenemos un Dios vivo, un Dios lleno de misericordia, de gracia, de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Ya hicimos 20 años de puras cosas locas y malas, estamos mal. Y no terminamos sin un pie, sin un ojo, en un hospital, inválidos, enfermos. Gloria a Dios, porque Dios todavía puede. Aún así puede Dios sanar y restaurar, y todo eso es cosa de Dios, ¿verdad? Y de la persona, porque Dios todavía sigue sanando y restaurando. Por eso nosotros le damos gracias a Dios por nuestro Dios, y pues vamos a estar orando, ¿verdad? Para ser despedidos, para terminar, y vamos a seguir aprendiendo más de la fiesta de la Pascua. No hemos entrado mucho a lo que es el libro de Reyes, Segunda de Reyes, porque es que definitivamente tenemos que aclarar todo eso. Tenemos que aclarar para cuando lleguemos a la cena del Señor, al ceder de Pascua, a la Pascua, nosotros podamos entender de qué se está hablando, ¿verdad? Y poco a poco ir saliendo, porque honestamente sí, yo he estado orando y digo, Señor, pero es que a lo mejor pues ya no es así y eso, pero es que por más que les cuadrillas y le buscan, es que no. Muchas tradiciones de Roma todavía están metidas en la iglesia. Entonces, es lo que la Biblia nos dice. La Biblia no nos dice otra cosa, ¿verdad? Y es muy claro ahora con muchos hermanos judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Es más claro todavía, porque hoy en día el Evangelio está siendo más entendido, nos está dando más luz, porque muchos judíos se están convirtiendo a Cristo, y es más entendible todas de lo que se habla la palabra de Dios. Lo podemos entender más, ¿verdad? De lo que se habla, porque ellos saben cómo eran en aquel tiempo las palabras. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros somos como que tengamos fuerzas de búfalo. El búfalo, cuando ya no puede subir una subida alta, él se pone de rodillas, a pesar de que es un animal poderoso. Se pone de rodillas, como una camioneta 4x4, ¿verdad? Le ponen la 4x4 y agarra las 4 llantas y se va despacito, pero así es un búfalo, de rodillas. Un camello no puede entrar por el ojo de una aguja, de una puerta pequeña, porque ese camello se tiene que despojar de todas sus pertenencias, de toda su esperanza, ¿verdad? Ponerse de rodillas y pasar por esa puerta. Un humano sí cabe, pero un camello tiene que ponerse de rodillas. Entonces todo eso nos trae, ¿verdad?, a la humildad de poder confiar en Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos sigas guiando, nos sigas ayudando, Señor. Padre, sigue bendiciendo, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor, los que no pudieron venir, Señor. Bendícelos, Padre, donde quiera que ellos estén, Señor. Y también, Padre, te pedimos que bendigas, Señor, a los que nos vieron a través de las redes sociales. Padre, bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, sus familias, Padre. Y te damos gracias, Padre, por sus vidas, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.